Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Bárbara Muñoz. Yo Javier Orellana. Y yo Constanza Pérez. Y juntas somos las Besitas. El autor es Jaime Alfonso Sandoval. Nació en San Luis de Potosí en 1972. Es un guionista de televisión y se especializa en literatura infantil y juvenil. Cuando pequeño le gustaban mucho los libros y por eso sus compañeros lo molestaban. Había un niño llamado Rudolf, que de pequeño murieron sus padres y luego de esto lo llevaron a un orfanato llamado Orphanat George. No tenía amigos, le gustaba aprender idiomas. A los 15 años trabajaba como limpiador en la Universidad de Moresby. Con el dinero que ganaba se podía comprar un bote o un microscopio. Un día cuando estaba trabajando le dijeron que un hombre requería sus servicios. Este hombre trabajaba en Pacific Sun que quería que le ayudara a codificar el mensaje. ¿Por qué se está moviendo? Oh. Este hombre trabajaba en Pacific Sun. Él quería que le ayudara a codificar un mensaje que tenía dentro de una lata de tomate. Cuando logra limpiar la lata y descubrir el mensaje, este decía: le consiglio di visitare la biblioteca romana di questa via e chiedere. Esto quería decir que recomendaba ir a la biblioteca romana y pedir. Después de ver esto, Rudolf llama al editor y le dice el mensaje que había visto. Puta, ya me perdí. El editor publica esto y los lectores se desilusionaron mucho porque pensaban que era algo mucho más interesante. Pero luego Rudolf descubre que el código tenía unos números que eran unos libros en la biblioteca de Roma. Entonces él decide ahí juntar dinero para ir a Roma a ver los libros ahí. Cuando llegó a Roma se quedó en un departamento y trató de ver dónde estaba la biblioteca. Luego de buscar, encontró un edificio viejo, ya que él decía librería Salamandra. Luego de buscar, encontró un edificio viejo y aquel decía librería La Salamandra. Empezó a decir librería, güey. No, quiero poner de la Salamandra. Empezó a buscar libros y encontró un libro en la sección de los libros raros. El papel decía que la tierra provenía de un huevo. Y ahí se encontraba una especie de salamandra. Cuando leía, un gordito se le acercó y le dijo que no podía leer ese libro sin tener una autorización. Dale, botadlo. Yo creo que hay cosas algo más. Sí. Luego le dio un papelito del tomate y el gordito se sobresaltó. El hombre el gordito se lo lleva a los lugares secretos de la biblioteca. Ahí es donde él conoce a los anticientíficos. Los anticientíficos les explican qué era todo lo que ellos hacían y le explicaron que la anticiencia no tenía que ver con la biología, con la física, con la química, sino con otras cosas, con otros parámetros. Luego de eso ellos se presentaron y sus nombres eran Salvatore, los mellizos Marino y Mariano, y el gordo se llamaba Genoveo. Y cuando estaban hablando apareció una niña llamada Graciela, que sus padres eran quienes fallecieron en lo profundo del mar. Y ella quería encontrar esa latita, lo que decía dentro de la lata de tomate, porque ella pensaba que ellos le decían que ellos estaban vivos para matar a la salamandra. Entonces, cuando Rudolf ve a Graciela, se enamora perdidamente de ella. Ellos querían sacar al matrimonio Cavalli de lo profundo del mar porque creían que eran unos héroes. Pero para ello tenían que construir una nave. Pero para eso tenían que tener mucha plata, la cual no tenían, y entonces Rudolf empieza a vender libros en la calle para ganar plata, y en uno de esos días se encuentra a Thomas, que era uno de quienes los querían destruir. Listo. Ahora te pongo. Ya. A los anticientíficos se les ocurrió ir a Francia para pedir dinero y hacer la nave. Luego de empacar sus cosas para el viaje a Francia, llegó Thomas y quería Quemar la biblioteca. sí. Ya, luego de empacar sus cosas, llegó Thomas y quería... No, y quemó... Quería quemar la biblioteca. Se quemó, no la quería quemar, la quemó. No, quemó, es que parecía un crío. Llegó Thomas y quemó la biblioteca. Después fueron a Francia
y a un instituto que estaba arruinado y desolado. Se pusieron mal porque pensaban que era un instituto grande y bueno. Ahí se encontraron a Bianca. Les contó que los otros anticientíficos destruyeron el instituto y que ella no tenía dinero. Graciela fue a comprar y vio que un hombre la observaba. Bueno, Graciela se asustó porque pensaba que era uno de los otros. Y este señor llamado Pipo se enamoró de ella perdidamente. Graciela les contó esto a sus tutores y sus tutores le dijeron que se tenía que casar con él para poder comprar la nave. Pipo con el tiempo se fue enterando de las cosas, pero como era medio tonto no entendía mucho. Como era tan bueno, ay. Con el dinero de Pipo se fueron todos a Nueva Guinea. Pipo puso todos los materiales para que Graciela pudiera construir la nueva nave. Y ahí quedé. A la cual bautizaron Nemo. En eso llegó Thomas con unas ametralladoras, lo cual descolocó mucho a los anticientíficos, ya que querían saber quién era el traidor que le había dicho a Thomas dónde se encontraban ellos. Después de un tiempo descubrieron que fue Bianca, y Bianca y Thomas sin querer se subieron a una nave y esta viajó hasta el fondo del mar. Bajaron al fondo marino con algunas dificultades, pero en algún momento en que iban viajando se destruyó la nave. Pero por su suerte cayeron al tiro en una burbuja de aire. Y así. De mucho viajar, se encontraron con Thomas y Bianca. Cuando ya estaban en el fondo, sufrieron mucho de hambre porque no había mucha comida. Y de repente se separaron en dos grupos, Pipo y Green, y Graciela y Salvatore. Pipo y Green no se llevaban mucho ya que les daba como celos que Rudolf y Graciela se daban besos de repente, pero aún así trabajaban juntos. Y ahí Thomas le cuenta a Rudolf por qué no se lleva con los otros anticientíficos y les cuenta también que ellos estaban totalmente locos y que estaban tratando de evitar de que le dañen la mente a las personas. Ya. Deja grabar. Toma, te tiro la flor. Ya. Las 4 personas trataron de escapar de su refugio que tenían dentro de un río y después tuvieron muchas aventuras con quienes los querían comer. Después de haber andado por los sectores donde habían aterrizado, se encontraron con la nave. Se dieron cuenta que la nave tenía un código y ese código decía, porque después de tantos acertijos lograron descubrir que decía la ciudad de la anticiencia. Cuando llegan a la superficie, todos los ven como héroes, maravillados de las aventuras que ellos habían tenido. Thomas apenas... ¿Le sigo hablando? ¿Cuál cayó? No sé. Se mandó una expedición de rescate para Graciela, Salvatore y entre las personas que estaban Rudolf, Amadeo, Pip. Tuvieron muchas aventuras tratando de rescatar a los anticientíficos. Un agotador viaje y cansador. Se encontraban a Graciela y Salvatore y Genovevo y a los dos mellizos, quienes estaban delirando, o sea, prácticamente casi muertos. Hillinger trató a todos de locos, los que estaban bajo el mar. Claramente después se hizo famoso con el tema de la prensa, obviamente lo dijo para quedar bien, para hacerse famoso, para tener fama, prestigio. Pero Green era totalmente distinto, o sea, Rudolf, y lo desmintió y después tomaron todos a Hillinger como loco. Y lo desmintió porque no quería dejar mal a las otras personas. Uno de los temas que se intenta mostrar en el texto es el amor, pero a su vez también el desamor, porque te muestra cómo Rudolf estaba perdidamente enamorado de Graciela y que en verdad es como, no solamente la ve como un cuerpo, la ve como su inteligencia, como todo, pero a su vez se muestra como Graciela es como... Espérate. Por interés se mete con Pipo. Espera. Acabo de pongar. Tú sabes lo que tienes que decir, ¿cierto? Pero a su vez Graciela es media fatídica, en el sentido de que intenta disuadir a Pipo y lo intenta convencer. Ya.
Hablaré del otro tema que se trata de la traición. Porque Bianca, al contarles algo a los otros, quedaron petrificados a lo que dijo. Bianca pensaba que lo que dijo era poco convencional, pero al parecer sí se lo habían creído. Bianca era intrépida, ya que no tenía temor a lo que los anticientíficos le pudieran hacer. Y así es como se muestra la traición en el libro. Y así es como se muestra la traición en el libro. Los anticientíficos le pudieran hacer. Y así es como se muestra la traición en el libro. Y así es como se muestra la traición en el libro. El análisis que se puede hacer sobre el libro es que anteriormente, como habíamos dicho en la biografía del autor, él de pequeño tiene una voracidad que era muy inteligente, y aparte porque le gustaba estudiar mucho y por ello no tenía muchos amigos y lo molestaban también. Y como podemos ver en el libro, el protagonista Rudolf Green, él de pequeño, cuando murieron sus padres, tuvo que ir al orfanato, no tenía amigos, ya que por lo mismo, porque era inteligente, le gustaba estudiar y se manejaba mucho en el tema de los idiomas. Y eso. Se intenta reflejar el mismo. Y claro, y como nos podemos dar cuenta, se intenta reflejar el mismo. Él de pequeño tiene una voracidad que era muy inteligente, y aparte porque le gustaba estudiar mucho y por ello no tenía muchos amigos y lo molestaban también. Y como podemos ver en el libro, el protagonista Rudolf Green, él de pequeño, cuando murieron sus padres, tuvo que ir al orfanato, no tenía amigos, ya que por lo mismo, porque era inteligente, le gustaba estudiar y se manejaba mucho en el tema de los idiomas. Y eso. Se intenta reflejar. Bueno, aquí finalizamos el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Aquí le dejaremos nuestras redes sociales. Ah, ya. A Para ver, que nos aquí sigan. finalizamos con esto finalizamos el video. Espero que les haya gustado. En la cajita de descripciones dejamos Podríamos poner- nuestras redes sociales, el link. No, No, yo- no. aquí van a aparecer nuestras redes Sí, y sociales. aquí para lo que- ponemos, no sé. Ya no importa, te doy. Ya, bueno. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado. Por aquí vamos a dejar nuestras redes sociales y en la cajita de descripción vamos a dejar todos los links de las redes sociales. Por si no Y saben. espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!